La entrevista. Así tal como dijimos, objetivos imparcial con credibilidad. Tenemos a José Vázquez del Suntra. José, ¿cómo estamos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Honorio. Un saludo para ti, para todos los que nos ven y nos escuchan a través de tus plataformas digitales. José, voy a iniciar hablando un poco acerca de el aumento al salario mínimo, su punto de vista o el punto de vista del Suntra, que en estos momentos, ¿cómo estamos? ¿Cómo ve la situación? Mira, en función de la revisión del salario mínimo, nosotros vemos con preocupación lo que la ministra ha planteado de que se llamará a una comisión para ver el tema de la revisión del salario mínimo, pero está hablando de llamarla el 15 de noviembre. Y planteó la preocupación porque en los años anteriores o con las diferentes administraciones lo que siempre se ha hecho es que con tiempo, con anticipación, se convoca a la comisión tripartita, me refiero a la representación de los trabajadores, la representación de los empresarios y la representación del gobierno, y se hace una gira, ¿no?, por las diferentes provincias viendo cuáles son las realidades de las diferentes industrias, de los diferentes sectores, y una vez se hace esa gira donde se recogen todos aquellos elementos que se encuentran y que se plantean por los diferentes actores, pues la comisión se sienta, hace una evaluación y de allí deriva la posibilidad de un ajuste salarial, porque en realidad es un ajuste salarial. Ahora, si vemos otras variables, yo creo que es importante mencionar que nosotros siempre hemos planteado que aquí en Panamá lo que se tiene que dar es un aumento general de salario. Un aumento general de salario, no solamente un aumento al salario mínimo, que son dos cosas totalmente diferentes. Ahora mira, cuando se hace una revisión del salario mínimo, partimos del hecho de que cuántos salarios mínimos hay aquí en Panamá. Partimos de que este país, según la legislación, está dividido en dos regiones, región 1, región 2, y que los salarios mínimos que establece el código de la región 2 son un poco más bajos que los que están en la región 1, que también de por sí ya son bajos. Pero cuando vamos a ver, hay alrededor de 50 actividades económicas en cada región. Entonces, todo eso son temas que creo que son importantes, que se tienen que valorar cuando se va a discutir el salario mínimo. Este es un país que no debería estar dividido en dos regiones, sino en una sola región, y que debieran existir o deben existir salarios que permitan la satisfacción de las necesidades de todas las personas, de todos los trabajadores. Y cuando digo la satisfacción de las necesidades, me refiero a que eso permita cubrir alimentación, vestido, vivienda, servicios como internet, luz, agua, teléfono. Es decir, todos esos elementos se deben tener en cuenta cuando se va a hablar de salario mínimo, pero en realidad eso no es lo que pasa aquí en Panamá. También vemos nosotros con preocupación de que a quién se va a convocar para esa discusión de esa posible revisión del salario mínimo. ¿Se ha llamado al Suntra para esto? ¿Se ha llamado al Suntra? ¿Se ha tenido en cuenta al Suntra para la discusión del salario mínimo? No, mira, el Código de Trabajo en su artículo 1066 establece quién tiene la representación de los trabajadores. Y en este caso se debería convocar a los representantes de CONATO y a los representantes de CONUSI. Pero hasta el momento, por lo menos los representantes de CONUSI, que es la confederación a la que Suntrac está afiliada aquí a nivel nacional, no ha sido convocada. Y por ahí vemos eso con preocupación. Entonces, aparte de que, como diríamos, ya estamos tarde para iniciar esa discusión, esa revisión, entonces no se han llamado uno de los principales actores, porque CONUSI es una de las centrales obreras, o es la central obrera más grande que hasta este momento existe aquí en Panamá.
Tengo una pregunta para usted por primera vez en la vida. Creo que la voy a hacer como periodista con una trayectoria de 20 años. El Suntrack es un sindicato de trabajadores de la construcción y similares. ¿Pertenece usted a la construcción? ¿Trabajó usted? ¿Ha trabajado en la construcción? ¿O lo que conforman han trabajado en la construcción? Sí, claro, mira, yo en mi caso particular te puedo decir que ingresé a la industria de la construcción en el año 2008. Y te puedo decir, yo trabajé en San Francisco, por allí por donde está en San Francisco, la entrada al corredor, ahí hay un proyecto, un ELMEC. Ahí fue la primera vez que yo trabajé en construcción. Te puedo decir que después trabajé en Vallalamina, eso yendo hacia Colón. Te puedo decir que después trabajé en Paitilla, en el proyecto D1 Tower. Te puedo decir que después trabajé en Calle 50, en el proyecto Evolution Tower. Es decir, obviamente sí he trabajado en la construcción. ¿Sabe usted lo que es trabajar en la construcción entonces? Usted sí puede decir, yo trabajé en la construcción, yo sé lo que es trabajar bajo sol, agua y las inclemencias del tiempo, porque esto es lo que presentan los trabajadores de la construcción. Mis padres y mis hermanos y mis hijos trabajan en la construcción también. Por eso es que pregunto si realmente ha vivido esto de trabajar la construcción. Claro, entiendo tu pregunta y bueno, esos son por lo menos 4 de los lugares, los proyectos donde te puedo decir con toda sinceridad que yo he trabajado. Incluso no lo voy a hacer, pero te pudiera decir hasta con las empresas que he trabajado en su momento, ¿no? Eso responde a... Otra pregunta que tengo usted para finalizar el caso de en estos momentos en el ojo de la tormenta, la remodelación de la Villa Diplomática. Brevemente su punto de vista ante el tema. Mira, esto que pasa con el tema de la vía diplomática es lo que históricamente aquí ha pasado con las diferentes administraciones que han hecho uso de los fondos del Estado. Aquí se gastan miles, se gastan millones de dólares en cosas que son poco importantes y no se invierte en las cosas que efectivamente sí lo son. No sé si viste una noticia que recientemente pasó donde una persona tenía que ser llevada, estaba en un hospital, tenía que ser llevada a un cuarto de urgencia. Resulta que los ascensores estaban dañados y porque los ascensores estaban dañados... Aquí lo presentamos en el noticiero. Perfecto, pasar todo... Fue en Veraguas se llevó, fue en Veraguas. Exacto, toda una odisea para bajar a esa persona, para llevarla al cuarto de urgencia y lastimosamente por la demora y toda la odisea que se pasó, esa persona perdió la vida. Así como pasó en Veragua, así pasa en muchos hospitales de este país. Te puedo hablar que no se invierte lo que debe invertirse en educación. Te debo decir que no se invierte lo que debe invertirse en transporte, en vivienda, pero sin embargo tú ves que aquí se aprueban sumas exorbitantes de dinero para remodelación de vías diplomáticas. Aquí se aprueban sumas exorbitantes de dinero para dietas, para viáticos, para mil y una cosas que benefician a un pequeño grupo, a un minoritario grupo, y no se invierte en las necesidades reales del pueblo, que somos las grandes mayorías. José, que una pregunta, ¿usted estudia? ¿Qué estudia en estos momentos? ¿Qué preparación tiene? Te puedo decir que con mucho esfuerzo, a mucha honra, obviamente soy obrero de la construcción, pero te puedo decir que tengo 2 licenciaturas, una de ellas en Derecho y Ciencias Políticas. Te puedo decir con mucha honra y mucha humildad que soy abogado idóneo, y todo eso producto del esfuerzo y el sacrificio que se ha hecho, ¿no? Y aquí estamos, brindando todo Así ese mil gracias, José Vázquez. Le pregunto le pregunto porque habla muy bien, José. Felicidades, mil gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Señor productor, despedimos el segmento. Muchas gracias, Norio. Un abrazo.